Amigas, amigos de Revista Estepario, estamos en esta ocasión con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, no es profesor titular de tiempo completo, catedrático en la División de Estudios de Posgrado, especialista en temas de derecho aeronáutico, ha representado al país ante diversos organismos internacionales de la materia, también ha tenido una participación dentro del Consejo de la Judicatura Federal, pero en esta ocasión estamos con él con motivo de su candidatura para el Tribunal de Disciplina Judicial. Doctor, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes a este medio estepario que me hace el honor de permitirles charlar con ustedes, Ulises, y poder informar en primer lugar, creo que sería la primera parte, qué proceso estamos viviendo, quién soy y qué representan estas elecciones para esta formación de este Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal es un tribunal que es de nuevo diseño constitucional. En alguna manera es la evolución del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, mis propuestas, la primera propuesta es llevar a cabo mi actuación apegado estrictamente al marco constitucional que estaremos estrenando y al marco legal que regirá las actuaciones de este tribunal, del que se tiene una enorme expectativa. En segundo término, es poner en la mesa y resolver una serie de problemas que aqueja a la relación entre las gobernantes y los gobernados histórica en cuanto a lo que representa un juzgado o un tribunal para aquellas personas de las que se habla casi nada, para los llamados justiciables, que podemos ser cualesquiera. Y digo esto porque hoy en día, cuando nosotros escuchamos que alguien fue notificado por un juzgado, el ciudadano o la ciudadana buena, voy a llamarle así, pues entra en un pánico, entra en un estado de angustia porque la palabra juzgado le representa algo que no conoce, algo que no entiende por los lenguajes que ahí se manejan, pero que quizá por referencias históricas, quizá por cuestiones de boca en boca, algo malo va a pasar. Y luego esta circunstancia nos conduce a decir que necesitamos ver qué hacen los juzgados, qué han hecho los tribunales, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que corresponde al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en primera instancia las y los ciudadanos sepan que acudir a un juzgado es ir a una instancia gubernamental que debería tener por principal razón la impartición de la justicia. Y para ello, mi propuesta siguiente está totalmente encadenada a esta. Promover una cultura o una reconformación cultural por parte de quienes se integran e integrarán a los órganos jurisdiccionales de la Federación para que el lenguaje sea cada día más claro. Que transformemos de aquel lenguaje ininteligible, inentendible para las personas y a veces para los propios abogadas y abogados, a un lenguaje claro, en donde, sin prescindir de las formalidades básicas que establece la propia Constitución y las leyes, sobre todo de naturaleza procesal, se entienda lo que se promueve y se entienda lo que responde el tribunal. Hoy en día, quiero enlazar esto con una cuestión, hoy en día y desde que yo inicié mi ejercicio profesional en el año aproximadamente de 1986, 85, por allá, entre pasantear y empezar a trabajar, enfrentábamos un problema que no hemos superado. Al presentar una persona cualquier demanda ante un juzgado, y dependiendo ante un tribunal, y dependiendo la materia, etcétera, la competencia, hay una cuestión que casi es una constante: las prevenciones. Esto es, algo no hiciste bien. Cierto es que también hay demandas muy oscuras, que habría que hablar de capacitar a los postulantes, a los abogados y abogados postulantes. Pero la prevención es completar o superar algún vicio o defecto que tenga la propia sentencia. Y en mi experiencia, los vicios son formalidades, no es fondo. ¿Qué sucede? Pues que las personas a veces desahogan las prevenciones y a veces no lo logran. Entonces a veces vienen los desechamientos, las demandas, las denuncias. Y hay que ir al juicio de amparo, etcétera, para admitir una demanda, ¿no? Esto no nos podemos seguir dando el lujo, porque por otro lado eso se tiene que atender, o sea, administrativamente, no diría yo judicialmente, administrativamente se recibe, se sella, se procesa, se forma un expedientillo, etcétera,
Y para nada, porque en realidad el órgano judicial no entró, ni siquiera se dio la oportunidad de revisar. El alegato es históricamente, hay una gran carga de trabajo. Y ahí viene mi otra propuesta. La carga de trabajo del Poder Judicial efectivamente existe. Los poderes judiciales, no solo el judicial de la Federación, sino las entidades de la República Mexicana. Yo tengo identificadas las causas del rezago, las principales. Y las principales causas del rezago es que se suele diferir la decisión. Por ejemplo, un juez de primera instancia de las entidades de la República debiera, desde el punto de vista constitucional, resolver integralmente lo que les he planteado a través de una figura, perdón por el tecnicismo, pero voy a tratar de ser muy simple, que es el control difuso de la constitucionalidad. Y que en términos claros no es otra cosa, sino que ese juez, al resolver, interprete si las normas que va a aplicar, si las interpretaciones que está realizando son armónicas con la propia Constitución Federal, las leyes federales o tratados internacionales. Y esto significa entonces que el juez de cualquier entidad de la República debe resolver, insisto, íntegramente y no esperar a interpretaciones, pero no sucede así. Los jueces, una vez que llegan a admitir sus sentencias, son sentencias legalistas, sentencias pobres. Después, en las apelaciones, muchas de las veces por inercia, incluso por el catálogo del tipo de asunto, ya automáticamente se confirman o no. Yo tengo la experiencia clara y diáfana, y lo digo en este proceso, en la materia penal, las salas, incluso en la materia federal también, los tribunales colegiados de apelación, hoy, sustitución de los unitarios de circuito, confirman en materia penal según el delito, sin entrar ni siquiera a escudriñar cuál es lo que le plantea, qué es lo que está planteando, las partes que le están planteando. Esto es una realidad. Por ejemplo, los delitos de orden sexual, ¿no? Pues yo no quiero aparecer como alguien que protege agresores sexuales, violadores, ¿no? Y entonces, sin entrar al estudio, pues voy a confirmar. Y de ahí se va al juicio de amparo, por eso digo del rezago. Y en el juicio de amparo tendría que hacerse un estudio integral, el amparo directo, pues de todas las violaciones procesales. Y entonces vienen los amparos que se conceden para que regresen a los juzgados. Claro. Y no hemos logrado superar el amparo para efectos de fondo. Esto es, el amparo que no resuelve de fondo y regresa al juez. Para quien me esté escuchando, pues son vueltas. Y regresa al juez para que el juez dicte una nueva sentencia. Debería ser una sentencia de todo caso con lo que el colegiado haya determinado. Y el colegiado debe haber determinado todo. Tristemente, en ocasiones, los cumplimientos de sentencias no son así. Entonces, ¿por qué hay un rezago? Primero, las no admisiones por prevenciones. Luego, los desechamientos que van a volver. Luego, aquello que no atendí, que se va a la apelación y se va al juicio de amparo y que regresa. Pues, ¿cómo no va a haber rezago si no resuelvo prácticamente nada en los juzgados primigenios? De esta manera, lo que se necesita es buscar los abogados del cómo sí. Y yo digo que en México, no solo la materia judicial, que es la que nos está ocupando, sino en muchas cosas, tenemos abogados del cómo no. Esto es, hacen todo un esfuerzo para decir cómo no. Y como el justiciable, como sus abogados, no pueden quedarse con respuestas formales que rechazan y denegan la justicia, pues van a volver. ¿Cuánto tiempo invirtió ese abogado, esa abogada del cómo no, para quebrarse la cabeza y emitir una resolución? Bueno, ese mismo tiempo y esfuerzo debe invertirlo para buscar un cómo sí, no forzado, un cómo sí que brinde la justicia. En el diseño estructural, constitucional de este tribunal, en una primera instancia es la evaluación. O sea, no es que querramos que resulten ganadores, sino es una obligación constitucional llevar a cabo una evaluación, sobre todo en el primer año. Entendamos que vamos a cambiar el modo de hacer llegar a las jueces y jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros. Que ya no serán los exámenes de oposición, con todos los defectos, pues garantizaban un nivel técnico de conocimiento jurídico en la redacción judicial, el diseño y manejo del expediente, el desarrollo hasta su dictado de sentencia y más allá, ¿no? Los recursos, incidentes, etcétera, etcétera. La jueza, el juez que llegue, idealmente tiene que tener algo de eso, mucho de eso, pero no necesariamente, porque viene de un proceso electoral.
donde probablemente lleguen algunas juezas y jueces que, hay que decirlo, por primera vez se enfrenten a un entorno judicial e incluso a un expediente judicial, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional. Y entonces debemos vivir con esta regla constitucional y entonces darnos la oportunidad de evaluar. El primer año tendrán que ser evaluadas y evaluados, un diagnóstico y una capacitación. Ahora el tema es en qué los vamos a capacitar. Eso es una cuestión que ha sido recurrente en las reflexiones. Pues evidentemente se les va a capacitar en esa parte del manejo técnico, llamaría yo, jurídico, formal incluso, porque no propongo de ninguna forma prescindir de los formalismos estrictamente necesarios. Los mejores juristas que yo conozco en el mundo y en México son quienes son conversos de un formalismo extremo a una moderación contraformalista. O sea, no estamos diciendo que alguien que prescinde de lo formal no conozca lo formal, pero no elegir lo formal versus la impartición de justicia. Creo que ese es el dilema. Claro. Y en eso quiero dejar esclarecido, zanjar esta situación. Entonces, el primero evaluar para ver dónde están, digamos, las fallas de las juezas y jueces, magistrados y magistradas. Incluso la evaluación podría abarcar más allá. Y decir que la Constitución también mandata a este tribunal, nos mandata a que después de un año, en el ejercicio de las funciones, o en el primer periodo, si no se han superado algunas cuestiones imprescindibles para el ejercicio judicial, pueden ser incluso separados. Separados por un año. ¿Qué tendríamos que hacer en ese año? Seguir capacitando, seguir evaluando, seguir llevando a cabo un diagnóstico, y dice que incluso después de pasado este periodo se les puede incluso destituir o separar, porque el tema de la destitución es un tema que tendría que llevar otros procesos. Separar en forma pues, definitiva del cargo después de 2 años, ¿no? Tuviste 2 años, a pesar de que te dieron el voto, no puedes llevar a cabo la función. Ahora, es una alta carga decir que un conjunto de 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, claro que tendrán sus organismos auxiliares, tendrán sus comisiones, etc. Aún así es muy difícil decirle váyase a su casa, porque entonces estás yendo, hay un choque contra la voluntad del elector y contra la apuesta en la reforma. Yo estoy convencido de que se tienen que ver, digamos, las habilidades de liderazgo, porque los juzgados son lugares donde existen personas, los tribunales. Y por supuesto que esas personas requieren de entornos laborales, donde habiendo internamente justicia se puede impartir justicia. Nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Algo que yo observé en mi paso por el Poder Judicial de la Federación es que, por más técnicos que puedan ser, había y hay entornos que no son propicios, sino son agresivos hacia las propias personas que trabajan ahí. Entonces se requieren de habilidades de liderazgos, habilidades de manejo de recursos humanos, para cuidar lo más preciado que tiene el Poder Judicial y que tiene México, que es la gente. Y digo esto, Ulises, porque no se nos debe olvidar el artículo transitorio de la reforma constitucional, que establece que los secretarios, los actuarios, los oficiales judiciales y el demás personal no serán retirados, no serán separados y no perderán además sus derechos, e incluso lo dice la reforma, y prestaciones aún de carácter económico, pero por supuesto todos plenan sus derechos. Entonces ya he dicho yo que la estructura técnica de los tribunales quedará intocada. O sea, ahí estarán las secretarias para aquellos que tienen miedo. Ahí están las secretarias y secretarios que son verdaderas lumbreras jurídicas. O sea, si alguien quiere tener a alguien que conoce, recurra a un secretario de juzgado, que conozca el lenguaje judicial, el derecho en su desarrollo, ejercicio práctico más acabado. Un actuaria, un oficial. ¿Cuántos oficiales tienen estudios de maestría y doctorado y son extraordinarios juristas, aunque tengan la plaza de oficial, que no es peyorativo? Y los oficiales sí y a veces choferes que están realmente con la plaza de choferes, pero que están ejerciendo labores de ayuda jurídica por lo que hablábamos hace un momento, el rezago, las cargas, etc. Y sin embargo, en todos esos entornos priva una situación, el ambiente, la no agresión, el desvanecer de una vez por todas esos privilegios que existen en el poder. Yo los vi en torno a personas recomendadas,
en torno a ese nepotismo que dio origen a la discusión, si recordamos, ¿no? Cuando aquello parecía apenas una discusión, recuerdo que la propia Corte y el Consejo reconocieron el nepotismo. Reconocieron, digamos, los cruces donde había personal protegido. Eso debe acabar. Entonces debemos capacitar en liderazgo, debemos capacitarlos en la parte técnica, debemos capacitarlos en algo muy importante, pero muy importante, que es la sensibilidad ciudadana. La ética, a que entiendan claramente a quién se deben. Yo podría decirte, Ulises, y podría decirles a quienes nos siguen en este pario, que en realidad hay dos posibilidades que van a suceder. Un trastorno absoluto en el tribunal, en el juzgado, porque el juez llega de manera disruptiva a pretender una anarquía, vamos a decirlo así, además con ignorancia. Ese es el escenario más lamentable, el que yo no vislumbro, pero puede ser. Y el otro escenario, es más, diría yo que tres. El siguiente escenario es que el juez llegue y vea que todo funciona correctamente, o la jueza o el magistrado, y entonces empiece a afirmar aquello que en realidad no conoce, pero con algún sentido de lógica y confianza daría lugar a que funcionara. Diría yo que es el menos malo, el deseable, y el que espero yo que suceda mayormente y que empiece a ser, digamos, la muestra para que esto se empiece a funcionar, es que la jueza, el juez que llegue o se ratifiquen, porque algunos están yendo a través de la elección por continuar en sus funciones, algunos jueces van a magistrados, algunos secretarios van a jueces o a magistrados, muchísimos, hay que decirlo. Mucha gente del Poder Judicial, en un altísimo porcentaje, está participando en estas elecciones. Entonces ellos tendrían que irse imponiendo, irse metiendo a los expedientes, ir conociendo perfectamente el trabajo, y su labor no es estrictamente técnica, sino la labor de decidir, la decisión judicial, la labor de emitir la sentencia. Para ello, entonces, se requiere capacitarles a ellos en un tema más de naturaleza humana, pero entender y poder incidir en su personal para que comprendan que más allá de extraordinarias resoluciones está si se impartió o no justicia. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado, yo apenas antier lo volví a escuchar, a jueces o ex jueces o magistrados o ex magistrados que dicen, tenía la razón, pero no me lo supo plantear? Qué atroz, esa frase yo nunca la he podido tolerar. Bueno, si tenía la razón y con los instrumentos establecidos en el expediente y con los elementos que te da la decisión judicial, debiste haber resuelto en su favor, si esa era tu convicción, porque la palabra juzgar viene de juicio, y el juicio es una labor humana intangible, es una percepción incluso más allá de la interpretación, más allá de la propia argumentación, es la intuición última, el juicio. Claro que está asido en una serie de elementos técnicos, elementos interpretativos, argumentativos para decidir. Entonces el juicio, que así le llamamos nosotros a los procesos, es esa labor del juzgador. Y en ese entendido yo esperaría que el tercer escenario sea el que suceda. Para completar brevemente, es que entonces la capacitación tiene que ser en esos rubros y además, y por último, en un rubro que sería a las jueces y a los jueces, hacerlos que se distraigan, que sean personas sensibles, quiero decir, que no todo el tiempo estén metidos en el juzgado, ni hagan que todo el tiempo esté ahí. México ocupa uno de los últimos lugares en la OCDE por el tiempo de permanencia en una oficina, cualesquiera que ésta sea, pero con menos productividad de todos los países de la OCDE. O sea, estamos mucho tiempo en un lugar de trabajo y producimos poco. Hay que equilibrar nuestra vida personal para poder equilibrar la vida del juzgado. Porque algo que no se ha enfatizado, pero que yo sí quiero compartir contigo, Ulises, es que este Tribunal de Disciplina Judicial asume una función históricamente pedida. Yo la vi en tesis, la vi en discusiones históricas. La justicia laboral para el Poder Judicial de la Federación. Las relaciones individuales y colectivas del personal del Poder Judicial de la Federación no tenía un modo de protección. O no lo tiene porque no ha empezado la función. Si alguien trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no fuera ministro, podría ser retirado con la mano en la cintura o sujeto de otras medidas de acoso laboral. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal también. Vimos casos donde las transcripciones de jueces eran en los hechos un castigo.
secretarios incluso, que algunas medidas, o incluso terminación de nombramientos cuando ya tenías los derechos laborales por los criterios de la OIT, contrarios a los criterios de la OIT y del contenido del apartado B del artículo 123. Y entonces, con la mano en cintura, faltando un día para cumplirse los 6 meses, te retiraban o te retiran el nombramiento. Bueno, estas cuestiones no han sido materia de revisión judicial porque no existe un órgano jurisdiccional y es el Tribunal de Disciplina Judicial el que lo va a realizar. El artículo 123 le da facultades para las relaciones individuales y colectivas y ahí sí ser un tribunal. Ahí sí ser un tribunal. Entonces, no solo la defensa de los derechos del trabajador, sino ahora en la vía administrativa disciplinaria, a ese juez que probablemente se excedió o a ese magistrado, bueno, tendrá que tener no solo la parte que el tribunal ordene la restauración de sus derechos, la reparación, la protección de sus derechos, sino una consecuencia sobre el respeto del sujeto que ha cometido esas conductas, o los sujetos que han cometido esas conductas. Eso es por cuanto ahí. Y luego la otra parte, que es la parte de la responsabilidad administrativa, que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que establece un tema muy interesante, que la responsabilidad administrativa también se puede entrar, el Tribunal Disciplinario Judicial, por ejemplo, se puede entrar no solo a las sentencias, porque no dicen en qué momento, por cierto, será un gran reto, establecer los criterios para base a acuerdos generales y la jurisprudencia de este tribunal, porque también lo establece, en las que, por ejemplo, por el tema de la prueba, ¿no? Interferencia de prueba o una indebida valoración de prueba, bueno, el estándar, ¿no? El estándar de prueba, bueno, imagínate, entonces estamos ya ante la prueba ultratasada. La sana crítica sería ponerse una pistola en la cabeza. Entonces el tema es hasta dónde está este tribunal legalmente y no constitucionalmente, porque habrá que los retos legalmente, se le está facultando desde el punto de vista legal para que interfiera en la labor del juzgador. Porque si el juzgador además dice que se aparta de la exhaustividad, el principio de exhaustividad y la congruencia, la sentencia también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el revisor puede ser, el revisor de la sentencia puede ser el tribunal, pero no en cuanto al carácter administrativo, sino cómo te impones de un expediente para arribar a que no hay congruencia, exhaustividad, si no es juzgando la labor de juzgar. ¿Dónde está el reto de aquellos que piensan que será un tribunal persecutor de la labor judicial? Donde, por cierto, estará en la mesa en los próximos años el ver cómo enfrentamos al error judicial, porque si el juez administrativamente, responsable administrativamente, y el justiciable y sus abogados ya perdieron las instancias formales, alguien le tiene que pagar. Artículo 109 de la Constitución, último párrafo. La actuación irregular administrativa del Estado. Porque no es un tribunal con funciones jurisdiccionales, pero determina el error. Determina el error porque yo perdí el juicio por el error del juez. Algo que el Consejo nunca quiso entrar de fondo. Y que este tribunal parece que tendrá que entrar. Pero Ulises, se habla de que será un brazo político. Bueno, yo estoy en el proceso electoral. Yo estoy contendiendo con todo ahínco, con toda convicción, que además tengo las capacidades para realizar el trabajo. El no deseo voraz del dinero, el no deseo del poder, lo digo con diáfana tranquilidad, pero por supuesto que en ningún momento aceptaría una línea política. Sépase los electores o quienes vayan a determinar la elección que no aceptaría una línea política. En mi currícula, que yo invito a que la vean, yo he ocupado cargos, nunca acepté una comida, nunca acepté un chantaje, nunca acepté una presión. Bromeaba y decía, por eso soy maestro universitario, porque estoy feliz. Y es mejor ser feliz con tu conciencia que asumir una consigna política, porque en ese momento vendes tu conciencia, vendes todo lo que eres para convertirte en un mero instrumento. Y eso no seré. Y debo estar yo con la convicción y la confianza que quienes ganen tampoco debían de serlo. Entonces no son el diseño de las instituciones, Ulises, somos las personas. Pero por supuesto de ninguna manera yo admitiría ninguna línea política ni perseguir a un profesionista que se ha jugado su vida por dictar una sentencia penal, imagínate. Y encima yo lo persigo porque metió a la cárcel a alguien que políticamente no debería meter o liberó
aquel que no debe haber liberado, ¿no? Si su sentencia y su expediente está debidamente desarrollado, pero además no voy a todos, voy a aquellos los que ameriten una queja o denuncia o por razón de la vigilancia se tenga que encontrar. Bueno, entonces en ese sentido pues yo tendré que apoyarle. Si el Tribunal Disciplinario Judicial también tiene que ser un soporte para juezas y jueces, magistradas y magistrados, incluso para ministros de la Corte, para ir legitimando a ese diseño del Poder Judicial de la Federación. Yo invito a quienes hoy nos ven que vayan a votar por quien consideren, que no sean pasivos en su conducta, que desplieguen su voto y que vean qué sucede con esto, depositando su confianza, por supuesto, en aquellas mujeres y hombres de quienes encuentran los mejores perfiles en Conócelos, en la página del INE, y en aquellas propagandas o currícula abierta. Por último, si se va a decir por último, nunca en la historia del Poder Judicial se había escrutado tanto a los candidatos. Mira, llevamos 2 meses casi, o más desde que salieron las listas últimas, y bueno, la prensa, las redes, etc. Esto no ha sucedido. Démosle un voto de confianza al proceso. Esto nunca había sucedido. Los jueces llegaban por exámenes, allá técnicamente alejados de la sociedad. Hoy estamos muy cerca de la sociedad, para bien. Porque lo que sea transparencia es para bien. Y por último, yo soy aspirante al cargo de magistrado del Tribunal Disciplinario Judicial. Mi nombre es Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, y mi número es 35 de la boleta verde turquesa. Pues muchas gracias, doctor Rogelio, por estar con nosotros y le agradezco mucho su tiempo y su espacio. Muchas gracias.